Bueno, bienvenidos todos desde la nación donde nació uno de los entes más representativos de la salsa, de la ciudad donde se encuentra la vía de navegación interoceánica que conecta el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Desde Panamá para Latinoamérica toda le damos la más cordial bienvenida a estas las 14ª Jornadas Latinoamericanas de Agilidad y a la sesión de la sala número 10 que tiene por nombre Business Agility for Dummies. Antes de cambiar, entendamos el negocio. Las personas son lo más preciado para esta comunidad y quienes por parte de la organización nos comprometemos a fomentar un ambiente acogedor, seguro e inclusivo, antes, durante y después de esta jornada. Contamos que te involucres a la par para hacerlo posible. Un segundito por acá, que perdí algo aquí. Las sesiones de este evento serán grabadas y luego disponibilizadas para quienes participan del encuentro. El sistema les dará aviso en cuanto se inicie la grabación. En caso que desees no apagar la filmación, te pedimos por favor y te sugerimos que apagues tu cámara previamente. Muchas gracias por escuchar y entonces le vamos a dar la bienvenida a Facundo Lozano. ¿Quién es Facundo? Bueno, Facundo es un Scrum Master Agile Coach. Él entrena personas y equipos de alto rendimiento para mejorar sus prácticas, hábitos y desempeños en entornos colaborativos de excelencia tecnológica. Facundo promueve el desarrollo personal y los valores de Scrum para transformar la cultura y organizaciones. Es coach ontológico profesional, ingeniero industrial y agilista. Está formado en agilidad, Scrum, Management, Liderazgo, Business Agility, Inteligencia Emocional, Team Coaching, Enneagrama y escribe en una página que se llama facundolozano.com. Facundo, bienvenido. Para mí es un placer y un orgullo ser tu host de estas 10. Te deseo el mayor de los éxitos y cuando quieras puedes iniciar. Excelente, muchísimas gracias Marco. Bueno, ya cualquier cosa que diga con la presentación que hiciste queda pequeño, pero muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bueno, como alguno escuchará, soy argentino, tengo un acento argentino, pero los saludo desde el otro lado del Atlántico, desde España, así que por eso pedí un poquito esta hora, si no las sesiones de 6 o 7 de la tarde de Argentina quedaban como bastante entrada la noche aquí. Así que nada, bueno, la idea es compartir un momentito más referido sobre la agilidad de negocio. Y me gustaría, bueno, veo ahí Augusto y Alberto son los únicos que veo, pero nada, si quieren desmutearse y algo, cuando hablamos de negocio, voy a ir a empezar compartiendo mi pantalla. Cuando hablamos de negocio, ¿qué ideas se le vienen a la mente en general? Una actividad que me produce dinero. ¿Ok? Una actividad productiva. Ujú. ¿Alguna más? Resultados monetarios seguros. Resultados monetarios. ¿Alguna otra? La Vale. competencia, el mercado. Competencia, mercado, muchas gracias, Hernán. Bueno, yo me había preparado más o menos 4, y era, a veces cuando hablamos de negocio, como primera opción también se nos viene como el área o el departamento, todavía si en organizaciones seguimos trabajando departamentalizadamente, como el departamento de negocio, esa es como una primera idea. 2, algo más parecido a lo que decía Alberto, ¿no? Algo productivo o un resultado concreto, como decía Augusto, que es listo, es como lo contrario a ocio, por eso es negocio, ¿no? Como algo completamente productivo, no de ocio. Como tercera idea puede ser como, bueno, algo medianamente, no sé, difícil, complejo, que no termino de entender y que normalmente se rige por acuerdos de suma cero. ¿Qué es un acuerdo de suma cero? ¿Qué es un juego de suma cero en teoría de los juegos, por ejemplo? El fútbol. O sea, para que cuando dos equipos se enfrentan, uno gana, el otro tiene que perder. Entonces, más uno menos uno, cero. Juego de suma cero. Y una cuarta opción, que es un poquitito la idea que me gustaría explorar hoy, es cómo generamos acuerdos en el ámbito de los negocios para que la suma sea mayor a cero. Es decir, para que sea una suma positiva. Que dos o más participantes que se encuentren o que se enfrenten puedan realmente llegar a un acuerdo de suma cero. Esto es lo que conocemos como ganar, ganar o ganar, ganar, y la cantidad de veces que ganar como participante tenga la frase. Entonces, ¿cómo le damos un poquitito la vuelta a esto, no? Algo que a ver si puedo compartir. Sí, ahí está, buenísimo. Algo que, para el otro lado, aquí.
Algo que es como ideal para empezar en términos de entender el negocio y de poder cambiar el negocio o de poder unir negocio con agilidad y empezar a hacer cambios es saber dónde estoy parado, o sea, poder interpretarlo. Por supuesto que nuestra apreciación de dónde estemos parados va a depender de nuestra mirada. Uno puede opinar una cosa y otro puede opinar otra, pero por lo menos tengamos como un framework común para pensar dónde estamos parados. Y hay, según este framework, 4 escenarios posibles. Este es un framework Cinefin, bastante conocido en entornos ágiles, pero podemos pensar 4 escenarios. Uno es el escenario simple, donde los patrones son repetitivos, el causa-efecto es muy evidente, o sea, la fase de análisis en un proceso, en un entorno simple es como muy pequeña, prácticamente no existe, lo puede resolver, no sé, un niño en primaria, es como decir, ah, bueno, genial, toco este botón, entonces sucede esto, prácticamente, no es como un entorno simple. Después tenemos un entorno complicado donde sí requiere un montón de análisis, así es como, bueno, en los entornos complicados es como que el trabajo de los expertos realmente se ve como un diferencial, ¿no? Por tercer entorno tenemos a los complejos y es, mira, por más que estudie durante horas y analice, cuando realmente baje a la cancha y vea en campo lo que estoy pensando, como mis hipótesis no se van a corroborar porque la realidad y lo que me va presentando es completamente emergente, las mejores prácticas o el mayor análisis que haga no va a ser del todo útil. ¿Por qué? Porque mi contexto ya es complejo. Por ejemplo, si yo quisiese resolver el tráfico o la semaforización del tráfico de una ciudad, si le meto muchas horas de estudio y traigo a muchos expertos en temas de logística, es un contexto complicado. En algún punto voy a terminar llegando a un equilibrio donde, listo, seteé de una manera los semáforos y ya está. No los voy cambiando todo el tiempo. En cada hora elijo un escenario y más o menos está, o depende del rango de horas se queda, y es como algo que inicia, terminó la programación, el estudio, el análisis, se llegó a un resultado y se lanzó. Ya está, la ciudad no va continuamente cambiando, al menos en las que me ha tocado vivir, ¿no? No va continuamente cambiando la semaforización y ese tipo de cosas, como que ya sabes cómo va la onda verde, la onda roja y demás en los semáforos. En cambio, los contextos complejos, no. Es como, si yo quisiese explicar, por ejemplo, cómo va a ser el resultado cuando tengo un plato de espagueti servido así y tiro de un fideo, y si yo quisiese explicar cómo va a ser el movimiento del resto cuando yo tire uno, es como, no, apagá y vamos, porque no hay análisis posible previo que llegue a explicar, eh, ni siquiera de manera exacta o cercana, cómo se va a comportar el sistema, ¿no? Entonces, es súper importante diferenciar en qué contexto estamos. Entonces, hablaba de los complejos y por último, un contexto caótico. Es como decir, bueno, un contexto caótico es lo típico de nada, emergencia, digamos. O sea, cualquier solución, cualquier acción-reacción puede ser posible, no puede que no haya causa-efecto y que una acción concreta no termine teniendo relación con algo, pero resulte efectiva o no. Entonces, es súper interesante entender la agilidad de negocio para pensar dónde estamos parados. Y una vez que entendamos dónde estamos parados, como si fuese una lente o si fuese como sí, unos anteojos que tenemos unas gafas, procesamos la realidad a través de eso, discutimos, conversamos, nos ponemos de acuerdo, che, para vos en qué entorno estamos, y después sí, realmente poder empezar en términos de prácticas de cómo resolvemos ese problema. Esto es algo que me pasa muchísimo cuando trabajamos desde Neuron Forest en organizaciones, es como ni siquiera están pensando su negocio, en qué entorno está parado o de qué naturaleza es el problema que estamos intentando resolver, y es como que le damos muy poco tiempo al parar la pelota y pensar, y muchísimo más a no, ejecutemos y hagamos 20.000 cosas, encima si son paralelizadas mejor, ¿no? Como ese amor por paralelizar. Y esto, a ver, vamos, no sé, hace 5 años en mi vieja vida de ingeniero industrial trabajando en el entorno justamente industrial o también IT, no, vamos a desarrollar un mega plan estratégico con un balance scorecard, con indicadores, semaforización, porque esto nos va a indicar todo y esto es buenísimo. A partir de lo que hagamos este plan, hacemos una mega convención, acá vamos a estar en 5 años. Bueno, la cuestión es que la realidad se antepone a los planes y es bastante más difícil o compleja dependiendo en cada escenario. En algún momento será simple, en otro complicado, en otro complejo, en otro caótico, y si
me doy el tiempo para pensar realmente dónde estoy parado, es como decir, bueno, ¿a qué tipo de prácticas voy a ir echando mano? ¿Y qué pasa con la ejecución? ¿Qué pasa con la ejecución cuando estamos en contextos complejos y queremos hacer 1000 cosas a la vez? O incluso en contextos complicados y queremos hacer 1000 cosas a la vez. Esta es tremenda, esta gráfica. O sea, en el eje de las I tenemos 1, 2, 3, 4, 5, la cantidad de proyectos en simultáneo que está trabajando una persona. Y en el eje de las X, el porcentaje de desperdicio de su tiempo. O sea, yo creo que si esta gráfica que nos muestra tan simple no nos hace reflexionar, eh, creo que nos están pagando para algo que en realidad no estamos haciendo, que es pensar. Me parece fantástico que podamos tomar un poquito de conciencia de la cantidad de desperdicio por paralizar proyectos es enorme y sepamos que va en aumento. Entonces, acá la recomendación siempre es, cuando armemos equipos, que sean equipos que tengan una única cosa en la cabeza y ni siquiera 2 o 3. Si va a tener 2, entendé que una persona en 2 proyectos no está al 50 y 50. Está al 40 y al 40. Y el otro 20 lo pasa entre que cambia el mindset para ir a un lado, se va al baño, se reformula, se rediseña, o se da una ducha y entra al otro proyecto. O sea, entendamos que una persona que está en 3 proyectos no está 40, 30, 30. No existe eso. No, es súper complicado, sobre todo si queremos que esté con un deep dive, ¿no? O sea, pensamiento profundo, laburando a fondo todo. Marcos, veo que tenés la mano levantada, no sé si hay una pregunta o algo. No, te estaba Unas aplaudiendo porque palmitas, buenísimo. me parece excelente lo O que estás sea, haciendo. yo creo que esto realmente nos abre para decir, podemos pensar un poquito cómo estamos armando los equipos alrededor de nuestro negocio, nada, como para repensar. Aquí no solamente pérdida de tiempo y energía, sino pérdida de dinero seguro y estrés y salud mental. O sea, hoy por hoy la gente está reventada. Me pasaba a mí decir, si yo me quedo realmente con una charla hasta las 7 de la tarde en Latinoamérica y siendo las 2 de la mañana acá en España, mañana poco rindo y poco útil le soy a mis equipos. Entonces, nada, también puede considerar eso a la hora de hablar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de agilidad, la idea es incrementar la efectividad. Este es un concepto medio raro entre eficiencia o eficacia, pero bueno, básicamente como idea que nos quede como... La idea es que tengamos el foco en la efectividad, no solamente en cómo usamos los recursos, sino que en logremos lo que queremos lograr. Y hay varios pilares, ¿no? O sea, trabajar más inteligente, dejar de empezar y empezar a terminar, esto como súper básico, pero a veces como que lo súper confundimos. Mejoremos el sistema, no es estar ocupado por estar ocupado, a veces el tiempo ocioso y el tiempo de, entre comillas, aparentemente no hacer nada es súper útil. Darle lugar a la pausa es fantástico. Estos son algunos pilares, podría haber otros. Y estas son un montón de frameworks, marcos, alguna podría llamarle herramienta, alguno que otro. O sea, entendamos que en términos de pilares y en términos de prácticas hay muchísimo en el universo de la agilidad y podemos utilizar cuantas cualquiera, o sea, realmente probar con una, no te funciona, probar con otra, o sea, ahí no está tanto el chiste, sino de lo que les quiero mostrar un poquito. Es como decir, una cosa es ser ágil y tener como una mentalidad desde el propio negocio, habiéndolo entendido, habiendo tenido conversaciones, tanto en operaciones como en negocios, como en marketing, como en las distintas, entre comillas, funciones que tiene, porque que se dividan en áreas o no es una convención simplemente, pero son funciones que cada uno va ejerciendo. Y otra cosa es que practiquemos tal o cual marco metodológico. O sea, es como algo completamente distinto. Lo que le decía, ¿no? O sea, las prácticas son unas, los principios son otros, que se paran en valores, pero todo parte de una mentalidad. Si no tenemos un framework para pensar nuestra mentalidad de negocio, eh, ahí podemos tambalear en un montón de prácticas y parecer que vamos ahí como un ciego caminando sin bastón, sin nada, dando vueltas. Entonces mi idea de hoy era traerles un poquitito cómo utilizamos nosotros desde Neuron el Business Canvas Model como framework para que realmente pensemos cómo estamos haciendo el negocio. Se hablaba en un principio de, pensemos en acuerdos ganar, 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 en juegos que no sean de suma cero, en algo que realmente pueda ser útil, pero que tenga todas estas componentes, ¿no? O sea,
entendiendo los entornos y a partir de ahí poder elegir qué prácticas y cómo y demás. Entonces, les traje el Business Canvas Model y algunas preguntas que nosotros hacemos. Lo más rico de esto no es el framework en sí, es las conversaciones que surgen con nuestros clientes cuando los acompañamos un poco. Entonces, quería compartirles ahora un poquito. ¿Por dónde solemos comenzar? Esto es como una primera etapa. El Business Canvas Model, como sabemos, Alex Osterwalden hace tiempo, si no me equivoco, en el 94 ya lo propuso y es como un framework bastante útil para los proyectos, o para los negocios. Algo que nos sirve mucho acá es entender como en estos términos. A mí hay una pregunta como global que nos puede ayudar acá, es y entender qué grupo de personas tiene qué problema. Pensar en problema y en persona es como la base para entender estos dos bloques, que uno es la propuesta de valor, si queremos, y otro es el segmento de clientes. Pero, ¿cómo lo utilizamos realmente o cómo lo podemos utilizar nosotros? Algunas preguntas básicas es, ¿quién te compra? Si empezaste o es una idea de negocio, ¿quién te va a comprar? ¿Quién lo usa? ¿O quién lo va a usar? ¿Qué problema resuelve con lo que vos le estás vendiendo la persona que lo usa? No es lo mismo que vos le vendas algo para que resuelva un problema que vos pensás que tiene, que para lo que efectivamente lo resuelve. Ahora, luego, al final, voy a contar un ejemplo de una startup de Irlanda con la que estuvimos trabajando, y es como realmente en esta parte abrieron un montón los ojos y dijeron, puta madre, el que nos está comprando no es la misma persona que lo está usando, no me había dado cuenta, qué bueno, o sea, voy a ir a preguntarle al que me usa qué problema está resolviendo con lo que le vendemos realmente. ¿Qué sería algo que esta persona o este usuario está dando por sentado y qué lo podría sorprender? La propuesta de valor, o este cuadro acá del centro que les muestro, no es lo mismo la propuesta de valor que el pedido de valor. Y acá hay una distinción que es sutil, pero es importante entenderla. Cuando nosotros ofrecemos una propuesta de valor, estamos hablando en términos de lo que nosotros ofrecemos. Cuando hablamos de pedido de valor, estamos hablando en términos de lo que el comprador, el usuario, el customer adquiere, que puede que no sean lo mismo. El típico ejemplo, y ¿para qué compra alguien un taladro? Esa persona no quiere un taladro. Tal vez lo compra por un agujero, pero si me voy más allá, tal vez quiere colgar un cuadro. Entonces, es como, fíjate, el pedido de valor es, quiero colgar un cuadro. Y la propuesta puede ser un taladro. Entonces, no es lo mismo propuesta de valor que pedido de valor. Y hacernos la pregunta sobre cuál es el pedido de valor de tu cliente, por más que no te lo pida. Ojo, el pedido de valor normalmente viene encubierto en forma de necesidad o viene encubierto en forma de problema. Y muchas veces los clientes piden cosas, pero porque hasta su nivel de entendimiento ellos entienden, es como la típica de, me duele la cabeza, me voy al neurólogo, me duele el pecho, me voy al cardiólogo. No. O sea, tal vez te duele el pecho por otra cosa que no tenga que ver con el cardiólogo y te esté doliendo en esa zona. Entonces, muchas veces los clientes entendemos en nuestro nivel de entendimiento y buscamos la solución a eso. Entonces, no es tan importante, entre comillas, lo que te piden en sí, sino lo que necesitan. Entonces, la propuesta de valor, tu propuesta de valor en tu modelo de negocio, es una hipótesis hasta que no tenés nadie que te lo compre. Es una hipótesis. O sea, testeala, probala, iterá, probaste una, no funcionó, probaste otra, o funcionó pero no como querías. Un negocio necesita una propuesta de valor validada. Si no hay un match entre pedido y propuesta de valor, no hay negocio. Value Proposition con el Customer Profile, cuando machean, es una herramienta súper útil para ver esto. Y llevar, por ejemplo, a los C-Levels o a los propios CEOs, si nos toca trabajar con ellos y demás, a pensar este tipo de cosas es súper útil. De nuevo, no tanto por las preguntas que les compartimos acá, y son muchas de las que usamos nosotros, sino por las conversaciones que se desatan ahí. Cuando tenemos eso, a mí me encanta formar parte de esas conversaciones. Después pasamos como a este bloque, ¿no? En esto de entender las relaciones, entender los canales, cómo lo entendemos nosotros, pero es como lo que une la propuesta con el pedido de valor de un posible customer. Nosotros entendemos los canales como en tres niveles, ¿no? Uno es el canal de comunicación,
otro distinto es el canal de venta y otro distinto el canal de entrega. En ambos, en los tres te tenés que relacionar, no en ambos, por supuesto. En los tres te tenés que relacionar de alguna manera, pero son diferentes. No es lo mismo hablar en términos de comunicar o publicitarte o mantener una relación que se está abriendo a cómo vas a trabajar un canal de ventas, a cuál va a ser tu canal de entrega. O sea, no tiene absolutamente nada que ver uno con los otros. Y a veces cuando trabajamos con el framework del Business Model Canvas, lo super, digamos, menospreciamos o desvalorizamos el poder que podemos tener cuando pensamos la relación en términos de estos tres niveles de canales o tipos de canales, si le queremos llamar de alguna manera, ¿no? El de comunicación, ¿cómo se enteran que existís o cómo se dan cuenta que vos les solucionás X? Fíjate que no estoy hablando de cómo se enteran que vendés lo que vendés, sino cómo se enteran que solucionás X, lo que sea el pedido de valor. En un canal de venta es como por dónde te compran, tenés ideas cuánto querés vender, sabés cuánto podés vender en términos productivos o no, si tu negocio ya está en una etapa de escalabilidad o está muchísimo antes de estar en una etapa de validación. Y por último, un canal de entrega, cuánto demora, por dónde viene, se encuentra disponible, cuando lo ofrezca, no sé, tiene un X cantidad de tiempo de delay. O sea, pensarlo en los canales en estos tres niveles te hace pensar que por ahí la relación que es necesaria construir entre vos como negocio o un customer con el negocio que quiere linkearse puede ser totalmente diferente. Y ahora sí voy a tomar un poquitito de agua, no sé si tenemos alguna pregunta por ahí o que alguien quiere meter algo mientras tomo agua y pasamos, seguimos. Me interesa llegar al final así preguntamos y abrimos una conversación. Hasta ahora no hay preguntas en el chat, Facundo. Bárbaro. Bueno, vamos como a la parte izquierda del modelo, bueno, izquierda para todos los que estamos mirando la pantalla, y empezamos a hablar en términos de actividades, recursos y partners. A mí me gusta pensarlo en términos de personas, con qué y con quiénes más, ¿no? O sea, muchos de los negocios, cuando hablamos con negocios con propósito y cuando realmente se hablan y se llevan estas palabras a la organización que van mucho más allá solamente de lo que puede ser ganar dinero, de lo que puede ser un juego de suma cero, de lo que puede ser algo meramente productivo y buscamos que realmente sea una propuesta superadora, gran parte de las personas que nosotros tenemos en nuestra organización, en nuestros equipos o de quienes contratamos incluso, tienen problemas, tienen intereses y tienen talentos. Y entender esas tres cositas que nos ayudan a poder pensar la motivación personal de esa persona puede que nuestra propia propuesta de valor se nutra de a quienes estemos contratando, sobre todo en entornos complejos, donde la solución no está dada por sentada y es mucho más importante el discovery y lo que vamos haciendo paso a paso que dar un resultado ya, wow, y en el momento en el que ya contratamos a alguien ya sabemos hasta para qué lo contratamos, digamos. O sea, que ya le sistematizamos hasta la agenda, la tarea y todo lo que tiene que hacer. ¿Con qué? O si hablamos en términos de recursos, es tecnología, infraestructura, dinero, tiempo, o sea, entender muy bien con qué, ¿no? Y esta parte que por ahí es medio desvalorizada también, la de aliados, es con quiénes. Y acá hay una distinción social que hacemos muchísimo y que me parece muy importante destacarla. Nosotros no somos islas, somos redes. Y cuando necesitamos algo o cuando queremos algo, en realidad estamos queriendo a alguien. Pensalo un poquito así. Cuando yo me hago amigo de una persona o me vinculo con alguien, no solamente accedo a el tiempo, posiblemente el dinero de esa persona si les resuelvo un problema. Lo más potente es que yo accedo a las relaciones de esas personas. Y acá hay una distinción social, así como en coaching ontológico hablamos de distinciones, qué es un hecho, qué es una opinión y demás, hay una distinción social y eso es, no pasa por ser más extrovertido, menos extrovertido, ser más social o menos, es una distinción, o más sociable, perdón. La distinción es, cuando necesito algo, necesito a alguien. Hay alguien que conoce, alguien que solucionó algo que nosotros estamos intentando solucionar. Cuando necesito algo, estoy buscando a alguien. Así sea que lo busque en Google. Y es súper interesante
que utilicemos nuestros vínculos y podamos utilizar o preguntar en vínculos que ya vamos tejiendo en nuestra propia red para entender cómo esas propias personas pueden acercarnos a nuestra solución. Borremos por un momento Internet del mundo, las soluciones, las ideas, los negocios se hacen de persona a persona, incluso con Internet. O sea, es alguien buscando a alguien que puede buscar a alguien que tiene una solución. Entonces, para mí es súper potente este concepto, ¿no? No es decir, no, bueno, tengo un contacto. No me gusta hablar de contacto y esa palabra es como, un contacto puede ser un número de teléfono, pero hablemos de vínculos. O sea, vinculémonos a un punto tal que nos permita. Y a veces si yo tengo un proveedor o un cliente tal y tiene un problema X, por más que no se lo solucione yo, poner en contacto a alguien que pienso que se lo puede solucionar ya agrega valor. En este mundo donde estamos 100% transparentes, 100% globalizado, o en un escenario de competencia perfecta, el largo plazo, o sea, cultivar para el largo plazo, tiene todo el sentido del mundo. Y no es ni siquiera una cuestión de moral de ser buena persona o no, es una cuestión de realmente qué te sirve, cómo te sirve comportarte, ¿no? Y último, si queremos, tampoco quiero darle mucha más vuelta a esta parte, es ingresos y egresos, en términos de que nosotros siempre trabajamos y decimos que cualquier organización, incluso en finanzas personales, tenemos tres partidos en términos del dinero, ¿no? Como que jugamos en el campeonato del dinero o en la liga de mantenernos a flote, jugamos tres partidos. Uno, que es cómo ganarlo. Cómo ganar el dinero, no cómo ganar el partido, ¿no? Uno, cómo ganar el dinero. Dos, cómo administrar el dinero. Y tres, cómo invertir el dinero. ¿Cómo ganarlo? ¿Cada cuánto ingresa? ¿De dónde viene? ¿Por qué conceptos ingresa? O sea, pensemos solamente en términos de ingresos. Si nosotros tenemos muchísima cantidad de ingresos o solamente nos enfocamos en los ingresos, puede que después en la administración estemos fallando, pero es súper importante que no tengamos o un único cliente o una única fuente de ingresos. Aplica para empresas y aplica para personas. ¿Cómo estamos ganando nuestro dinero? ¿Solamente por el tiempo que estamos dando a un proveedor X o la productividad que estamos dando a un cliente X y nada más? Ahí como para pensarlo, ¿no? Segundo, ¿cómo administrarlo? ¿En qué concepto se va? ¿Cada cuánto tiempo se va? Si la fuerza productiva que nosotros tenemos en términos de desarrollo o en términos de industriales, los que sea, es tiempo, dinero y recursos que me hacen ganar dinero, administrar mal eso es administrar más nuestros recursos más valiosos, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros propios recursos. O sea, es como faltarnos el respeto a nosotros mismos prácticamente. Y tercero, ¿cómo invertirlo? O sea, si ya más o menos tenemos estas primeras dos patas manejando, o vamos como medianamente cómodos, pensemos cómo invertirlo, ¿no? ¿Qué hago con ese flujo? ¿Cada cuánto regresa el flujo? ¿Podría ser alguna opción de inversión con eso o no? Mira, de tal a tal día tengo X cantidad de dinero que va parado, está quieto. ¿Conviene reinvertir? ¿En qué reinvertiría en un proceso interno? ¿Invierto fuera de mi propia organización? Yo creo que es interesante como para pensar en estos tres partidos y no solamente ingresos y egresos, sino toda una economía. Y cuando hablamos con negocios de propósito o cuando hablamos con negocios con propósito, también el propósito tiene como estas tres partes, ¿no? Empieza desde el quiénes somos, por eso a veces veía y no decía, contrato a alguien para que haga toda la lista de tareas que ya sé que tiene que hacer. No, a veces contrato a alguien porque estoy contratando su creatividad y lo que podría llegar a aportar que no lo conozco. Entonces, si no sabemos quiénes somos a nivel organizativo, ¿cómo sabemos lo que tenemos que hacer? No sé, a veces me pregunto, o sea, organizaciones que llegamos y conversamos y decimos, che, pero ¿quién sos? ¿Qué hacen? ¿Cómo saben qué hacen si no saben quiénes son? Y una organización es algo como quién sos, es un nombre, una frase, lo que vos quieras, o sea, algo con lo que vos te identifiques, porque es algo que te lo estás poniendo, digamos, te lo estás inventando. Y darte cuenta que te lo inventás y que esa identidad la podés malear, está buenísimo. Normalmente se enfoca tiene una componente de utilidad, se enfoca una causa, tiene un para qué. O sea, ¿qué te conmueve? Y a partir de ahí vas. Entonces, si vos ya sabes quién sos y si ya tenés un para qué, en realidad lo que te falta son acciones que conecten
tu quién sos, que es tu propia originalidad o la originalidad de tu conjunto, con tu para qué. Y ahí está un camino hermoso por descubrir. ¿Estás en un contexto complicado? Vas a utilizar determinadas prácticas. ¿Estás en un contexto simple? Vas a utilizar otras. ¿Estás en un contexto complejo? Genial, la agilidad tiene un montón de frameworks, como vimos, que te puede ayudar. Pero entendamos como dónde estamos parados y en cada lugar poder tener las conversaciones, las preguntas correctas para poder realmente pensar. Y por ahí como reflexión final, ¿no? Decir, esto es un proceso de aprendizaje a nivel organizativo y también a nivel colectivo. Y el primer paso del proceso de aprendizaje es darme cuenta de todo lo que no sé. Si en algún punto algo de lo que hace media hora llevo hablando y no me callo, si en algún punto había algo que no sabías y te diste cuenta ahora, buenísimo. Es el primer estadio en un nivel de aprendizaje. Anótalo y anda por eso. O sea, ¿por dónde comenzar? Por lo que no sabía. Bárbaro. Después, una vez que me doy cuenta que no sé lo que sé, ahora ya digo, bueno, genial, esto es lo que no sé. Y empiezo a leer sobre el tema. Nos pasa mucho, por ejemplo, y por eso pongo acá la imagen de una persona manejando, ¿no? Nos subimos a un lugar, quiero ir del punto A al punto B, llegué, auto automático, manual, como cada uno prefiera, pero a veces digo, no me acuerdo, sé que el camino que hice fue tal, pero no me acuerdo en qué momento pasé por tal lugar, por este otro, y es como que nos ponemos en piloto automático. Bueno, ¿cómo podemos hacer para que pensar el negocio y tener este tipo de conversaciones realmente llegue a ese piloto automático y, entre comillas, sea voluntario? Es decir, mira, ya encontré estas prácticas o este grupo de personas o este equipo que atacan este problema y esta solución y estoy escalando. Bueno, genial, pero ¿y en el momento en el que no? ¿Cómo me planteo? ¿Cómo salgo yo del automático? ¿Cómo puedo causármelo, autocausármelo, digamos? Entonces, como tercera etapa en un proceso de aprendizaje, estoy haciendo consciente que estoy empezando a ser competente. Es como cuando estoy entrenando, cuando me estoy poniendo en práctica, cuando estoy adquiriendo una habilidad. Literalmente, si lo comparo con manejar o con conducir, es en el momento en el que estamos aprendiendo a manejar el coche y estamos saliendo ahí un poquito a dar vueltas. Primero todo el manejo interno que conlleva el auto, ¿no? Entender los relojes, los espejos, las luces, los cambios o los pedales, entender toda esa parte y entender cómo se relaciona ese contexto interno con lo externo. Y por último, en la última etapa, es como llego al automático, llego al inconsciente, o sea, ya ni siquiera soy consciente que soy competente. Acá hay una frase que me acuerdo, Pete Sampras lo entrevistaron, yo no lo llegué a ver por mi juventud, pero a Pete Sampras lo entrevistaron y una vez le preguntó un periodista, le preguntó, Pete, ¿en qué pensás cuando jugás? Y el tipo dije, no sé, no pienso en nada, no pienso, solo reacciono. O sea, fíjate hasta dónde tiene metida una habilidad que simplemente cuando estás jugando está, entre comillas, en un proceso automático de reaccionar lo mejor posible y ni siquiera está pensando si ahora va de volea o no. Entonces, es súper interesante esta parte, ¿no? Si algo, de nuevo, de lo que comentamos acá, de lo que viene charlando, hay algo que no entendemos, hay algo que estamos empezando por ahí, genial, entendamos que es un proceso, que primero no sabemos que no sabemos, después nos damos cuenta de todo lo que no sabíamos y empezamos a buscar por dónde aprendo esto, aquello, lo otro, después me pongo a practicarlo y después lo puedo incorporar como un proceso automático. Lo que es súper interesante es que en el propio pensar del modelo de negocio podamos utilizar un framework para entrar y salir del automático de manera voluntaria y poder pensar en dónde quiero estar en cada momento. Y ahora sí, me encantaría dejar de presentar para mirarlos un poco y nada, comentarlo un poquito, lo que quiera que se pueda dar aquí de charlas. Facundo, por aquí Sara Munevar te dice, en Colombia tenemos un dicho para esto, lo que estaba diciendo antes. Lo importante no es saber hacer empanadas, sino saber dónde venden las mejores. Muy bien, excelente. Saber a quién preguntarle. Esto iba, creo que iba por el lado de lo social, cuando hablábamos de la distinción social esa, ¿no? De no hace falta que yo conozca a esa persona, sino que sepa, que yo conozca cómo hacer esa empanada, sino dónde se venden. Fantástico. Y por Exacto, ahí no conoces vos dónde se venden, pero conocés a quien conoce dónde se venden. Entonces, es eh, correcto. va por ahí. Buenísimo, dice así es. Muchas gracias, Sara.
No sé si hay una mano levantada esa, Augusto. Sí, Metele nomás, ¿cómo tranquilo. estás, Facundo? ¿Todo bien? Muy bien. No, quiero compartir por ahí un espacio más de reflexión que me parece interesante. En la última parte, cuando hacías el cierre y decías que uno actúa ya con la habilidad adquirida y no piensa, en uno de los primeros slides que habías presentado, estaban todos los pasos de lo que era la agilidad, ¿no? Como con la mente, primero, uno vincula, va adquiriendo el conocimiento, o sea, los valores, después los principios y después la práctica. El hecho de practicar algo es lo que te lleva después a actuar con esa habilidad de reaccionar sin pensar, pero obviamente creo que el desafío, hay algunas situaciones que se pueden llegar a resolver de esa forma, pero hay otras en donde la agilidad y todo lo que mencionabas antes es como hay que sentarse a pensar, pero me parece muy interesante que esa tarea repetitiva sale, ¿no? Y sale ya como un switch o con una forma de pensar agile que me parece interesante por ahí como darle, o yo me quedo con esa reflexión, digamos. Sí, sí, me parece interesante la reflexión porque si querés un poco esa reflexión responde a la pregunta de dónde viene el cambio. O sea, viene de afuera, viene de lo que hago, viene de sentarnos a pensar un poco en ese momento donde realmente maquino y digo, pará, pensemos, ¿dónde estoy? Y cuál es el framework o el mapa que mejor explica la realidad a la que me quiero enfrentar. Pasa más por, entre comillas, ¿no? El cambio viene de ese momento de reflexión ahí, donde puede salir o no una eureka, o viene de hacer, de hacer, de hacer, de hacer. Y a veces no sabemos de dónde viene el cambio. Entonces, en la conjunción de ambas yo tenía una frase a veces que decía, hacer sin pensar es tan peligroso como pensar sin hacer. Entonces, ¿cómo combinamos, no? Eso de a veces hacemos y en un equipo, por ahí no todo el mundo entiende el para qué hace, pero bueno, muy parecido a la película de Lustra y Cepilla, no me acuerdo cómo era la otra, y es como, bueno, primero empecé haciendo y luego vamos como ese proceso reflexivo, como esas dos cosas, me parece fantástico. Muchas gracias, Augusto, por el aporte. Por eso. No sé si tenemos más cositas. Yo traté por respeto a los que vienen y los que van, de meter lo más que puedo en el menor tiempo posible. Nada, me encantaría leerlos o escuchar a quien quiera qué le parece, así como Augusto, ¿no? Nos trae esta reflexión que se lleva. ¿Qué se llevan? Ahí está, creo que la pregunta está buena como para disparador de alguna conversación, por más que sea en el chat o abriendo micrófonos. Sí. Te voy a hacer una pregunta, Facundo. ¿Qué Adelante. sugerirías tú para romper el paradigma de esas personas con man control que quieren que los equipos trabajen muchos proyectos de forma simultánea? ¿Cómo lo abordarías? ¿Cómo lo abordaría? O sea, en relación a la persona, entre comillas, que vamos a hablar de un C-level o un manager que quiere que un equipo trabaje en muchos proyectos. Exacto. Em, yo trataría de entender cuáles son el esquema de incentivos que mueve a esa persona a tomar esas decisiones. Si el esquema de incentivo, y acá viene mucho en los temas de los frameworks, ¿no? A veces cuando trabajamos con Kanban o trabajamos con Scrum, em, si a esa persona le pagan por mantener a los equipos ocupados o por mantener a los equipos trabajando, puede que en realidad no le hagamos entender nada con esto. Si porque tal vez esté en un modelo complicado y no en un escenario complejo. Puede que su industria no lo haya desafiado lo suficiente o el manager o el mercado propio el que está metido. Entonces, si a una persona le pagan por hacer que sus equipos o que su equipo esté continuamente trabajando y ocupado, es difícil que como su sueldo depende de mantenerlo ocupado, entienda que mantenerlo ocupado no presenta tantos beneficios. Entonces, ahí es como súper complicado, pero en todo caso haría un trabajo de empatía, ¿no? Como decir, bueno, ¿cuál es el esquema de incentivos que lo mueven a esta persona a pensar, actuar
y tener las prácticas que tiene. Ahora, si realmente nos damos cuenta que o es por desconocimiento o es por una no actualización del propio mindset, hay maneras, o las prácticas emergentes, un Lean Coffee, o sea, hay como etapas que podemos ir adoptando de distintos frameworks para poder abrir el diálogo, solamente para empezar a reflexionar si tiene sentido que sigamos así. El propio feedback, ¿no? A veces como que no hace falta siempre... el feedback a veces como el coaching, ¿no? O sea, se ofrece o se pide, no se regala. No puede decir, no, bueno, hacele coaching a esta persona, o dale feedback. Pará, esta persona está abierta a recibir feedback, y se lo podemos decir, disculpa, te importa que te dé feedback, te interesa, tenés un tiempo, o sea, tomémonos como también ese momento, ¿no? No importa en el nivel de la organización en el que estemos, no andemos como regalando ese feedback, por ahí la persona no está abierta a escucharlo, y es completamente entendible, es tan ser humano como cualquiera de nosotros. Entonces, probaría por ahí, de alguien de ese equipo que se siente estresado, que pierde el tiempo, que pierde el sentido. Si no cae un montón la deserción, digamos, de ese equipo, o de ese manager, o de ese área, probaría dándole feedback. Che, vos sabés que la cosa no va tanto por ahí, o que estamos muy mal, o que estamos muy disconformes, o que el trabajo cae de calidad por X cosa, no sé, intentaría como abrir la conversación, más que hacerle entender así como tal. Y también entendería primero, como te decía, el esquema de incentivos que lo mueven a comportarse así. Excelente, gracias Facundo. También el valor de coraje de Scrum va mucho por eso, ¿no? O sea, de poder abrir la boca, de poder decir, esto a veces me toca formar a Scrum Masters sobre todo, o a personas que van a hacer ese rol de facilitador, de coach, de mentor, también en las prácticas de un equipo, y animarse a desafiar a la propia organización, sabiendo que el riesgo es que el sistema te expulse. Es un rol que muchos Scrum Masters evitan, y por ahí es el menos atractivo, ¿no? Es decir, el Scrum Master está llamado, y Scrum esto, ¿no? El Scrum Master está llamado a transformar la organización. Si la transforma y en la organización no se deja transformar, y en el corto o mediano plazo ese Scrum Master termina fuera del sistema, es uno de los riesgos que tenemos cuando asumimos una función así. Entonces, seamos conscientes, y en todo caso seamos sinceros con nosotros, decir, mira, esta función yo no la voy a hacer tan bien, o busco que la haga otro, o me voy a hacer el tonto, voy a mirar para otro lado, pero no, en ese sentido, como creo que son por ahí las personas, o del propio equipo, a la persona a la que podrían ir a conversar estos temas sería un Scrum Master o un Flow Master, digamos, si estamos trabajando en Kanban, para poder canalizar esa conversación. Chévere. Muchísimas gracias. Adelante, Alberto. Una pregunta, justo estabas hablando del Business Canvas y también estábamos hablando de cómo poder abordar a un líder que no adopta de cierta manera temas de agilidad. Podríamos hacer este mismo mapeo para esta persona identificando, no sé, su necesidad de valor, y empezar a tratar de graficar esto, y de cierta manera me va a dar pistas o ayudas para poder abordar a tal persona y poder, primero empatizar, que siempre sin empatizar creo que nunca vas a llegar a nada. Y después de eso empezar a sugerir hasta que en algún momento prende la chispa y empieza el cambio. Creería que por ahí sería el Primero, camino. entendiste el sentido de la charla, o sea, realmente va por ahí, digamos. Así. Si este mismo framework que pude paso a paso ir contando, lo aplicás a esta pregunta, por ejemplo, que nos hace Marco, creo que está fantástico, como para decir, entendí para qué puedo utilizar o en qué contexto puedo utilizar. Hay dos cosas que yo en tu explicación haría, pero simplemente porque por ahí un poquito de experiencia me ha dado eso. Primero, buscaría el contexto en el cual puedo trabajar ese framework, no ya solo, o sea, el Business Model Canvas con las preguntas más o menos orientativas que nosotros hacemos. ¿Para qué lo voy a hacer solo si lo puedo trabajar con esa persona? Por ejemplo, ¿no? Buscar esa dinámica colaborativa y no solamente pensar, porque si nos vamos como a la propuesta de valor o al pedido de valor, cuando lo hago voy a hacer como un framework hipotético, pero tengo que validarlo. O sea, realmente lo que yo me imaginé, por más ejercicio de empatía que haga,
no sé si es lo que tiene en su cabeza o no. Entonces, generar la instancia de por ahí hacer primero un hipotético y luego una validación, eso. Y luego, cuando hablabas de sugerir, ya como para que prenda o no, a mí me gusta muchísimo utilizar la pregunta. A veces hacemos preguntas abiertas, que son mucho más basadas en la curiosidad, a veces es pregunta más cerrada porque quiero confirmar o no algo para empezar a entender una decisión. Pregunta cerrada, respuesta es sí o sí o no, tal vez. Una pregunta abierta es, ¿qué opinas de? No sabes qué puede salir de ahí, o qué te pasa con, o cómo ves X situación, persona, lo que sea. Entonces, creo que haría esas dos como, digamos, iteraciones de lo que vos decís. Una, trabajarlo con él, y dos, por ahí sugerir, o no tanto sugerir, sino preguntar, abrirnos a eso. Y Oscar dice, muy bueno, muchas gracias. Me encanta que sea útil. Había un puntito más que quería mencionar. De repente, cuando uno aprende, y ahora voy por el tema del triangulito este del aprendizaje, cuando uno aprende y ya lo interioriza, se mecaniza, ¿sí? Entonces, por mecanizarlo, ya aprendiste un cierto tema, pero en las organizaciones aprender, tú aprendes un solo tema. Pero como está en un entorno complejo, ¿era? Sí, un entorno complejo, pues de cierta manera tú aprendes cierto punto, pero hay cosas que ya no vas a saber, que ya tienes que empezar a tomar decisiones en base a la experiencia, pero tú todavía no lo has aprendido. Creo que ahí de Exacto. repente faltaría ese asterisco en esa dinámica, no sé, yo lo vi por ahí así. Ahí, y bueno, ahí me apoyo en lo que decía Augusto, ¿no? De si hago la práctica, después reflexiono. Ahora como que estamos en una etapa mucho más de conversarlo, de reflexionarlo, de intercambiar esas opiniones, pero hay que bajar y hacerlo y ver cuán buenos somos haciéndolo y si ya en el hacer podemos llegar a automatizarlo o no. Y ahí es como necesitas horas de eso, como un piloto cuando está entrenando horas de vuelo, ¿no? Es decir, es horas, 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 y antes de X horas es como no tenés tu carnet para pilotar. Pero sí, totalmente. Gracias, Fer. Un placer. Bueno, sí, sí, ahora, un momento, buenísimo. Estamos aparentemente cerrando, ¿no? Bueno, más tertulia. Si quieren saber algo más de esto, también desde Neuron Forest tenemos un podcast que trabajamos estos temas de agilidad, business agility. El podcast se llama Empresas Ágiles. Estamos en YouTube y en Spotify también. Y nos pueden ver en neuronforest.es. Es de España, neuronforest.es. De hecho, voy a ver si puedo todavía compartir y creo que era la diapositiva que seguía, ¿o no? A ver, sí, ahí estamos. Ahí tenemos neuronforest.es. Vi ahí un par de cámaras que se encendieron, no sé si quieren hacer alguna pregunta o comentario. John te dice excelente, Facu, gracias. Mónica te dice muchas gracias. Oscar te dice muy bueno, Facu, gracias. Ingrid Fernández te dice que ese kata que presentaste es valioso, nos genera mucho aprendizaje. Y a ver, eso es todo lo que está por acá por el chat. A ver, Andrés te dice muchas gracias. Sandra te dice Placer. muchas gracias. Pablo te comenta gracias, Facu, todo clarísimo. Augusto te dice muchas gracias, Facundo, muy bueno. Qué bueno, qué bueno. Me alegra, me alegra. Cool. ¿Qué tal va todo, Marco, por ahí, la organización? ¿Cómo viene Bien, saliendo? chévere. Estamos lanzando ahorita la segunda sesión de la sala 10. Tenemos 11 salas de manera simultánea, así que esto es todo un evento que ha llevado un esfuerzo muy grande de todo el equipo que ha estado organizando. Tenemos una sala 13 que es la plenaria, así que hoy tenemos sesiones hasta las 9:45. A partir de la 1:45 hacemos un break de ese primer bloque y regresamos a las 7 horario GMT5, hora Panamá, que sería las 9 horario Argentina. Y entonces arrancamos ese segundo bloque que termina a las 9:45 hora Panamá,
11:45 hora argentina. Sí, va a estar muy chill. Vamos a tener expositores brillantes, profesionales, así como Facundo, así que los invitamos, que se No, conecten con que sean nosotros. mejores, por favor. No, No, ha sido muy bueno, Facundo, de verdad. Tomé muchos screenshots de tu presentación, me encantó muchísimo. Hay situaciones estas que ocurren en mi organización, así que voy a poner en práctica muchas cosas que nos dijiste acá. qué bueno. Con que una cosa te lleve, mira, ya valió. Bueno, ya ahí Alberto también vi que se llevó alguna. Nada, está genial. Me alegro que venga saliendo bien. No sé si en Panamá está haciendo mucho calor o es que tenés una luz muy enfrente tuyo, pero se ve que ahí le estamos poniendo lo suyo, ¿eh? Sí, tengo una luz aquí arriba, pero en más hace calor siempre. Así que esta es Hace calor siempre, qué bonito. una ciudad muy, muy, muy linda, pero chévere. El calor Hermoso. es bueno, porque te permite, por lo menos aquí usábamos corbata y traje, mira, y ahora podemos Sí. venir en franela. Todavía se usa eso en las organizaciones, es raro. En algunas sí, sí. Sí, sí. Bueno, ya son 10 para la una, Facundo. No quiera cerrar ya con un mensaje final, si quieres dar alguna recomendación, alguna sugerencia para entonces darle espacio a los próximos ponentes. Muchísimas gracias. Bueno, primero reconocer a Marcos en representación de todo el equipo del Ágiles. Es hermoso, la primera vez que me toca estar de este lado. Participé un par de veces del otro lado del mostrador. La verdad que fue muy bonito. La generosidad y la abundancia de conocimiento y el compartir es fantástico. Me parece algo, un espíritu como pocos lados lo vi. Me encanta. Muchísimas gracias. Estoy tremendamente honrado por estar de este lado y nada, no nos olvidemos cuando vayamos mañana a trabajar o qué sé yo, o el lunes, para qué lo hacemos, ¿no? Y preguntarnos un poquito eso, en términos de nuestros vínculos, en términos de nuestro propósito, así como las organizaciones tienen propósito, nosotros también tenemos un para qué, tenemos un quiénes somos y la brecha, ¿no? Entre ese para qué hacemos lo que hacemos y quién es o desde qué originalidad lo hacemos está el juego de acciones del día a día, que no nos olvidemos que ese juego es importante y pensemos un poquito para qué lo queremos hacer y salgamos del automático del 9 a 5 de lunes a viernes. Excelente, Facundo, excelente. Felicitaciones, me encantó, muchos éxitos. Gracias, capitán. Que vaya